Esto no es una caridad, me dijo mi hijo, mirándome como si fuera basura. Esas palabras se clavaron en mi pecho como vidrios rotos. Hoy, yo voy a contarte algo que nunca pensé que contaría. Y si tú, por un segundo, sientes que esto te parece familiar, solo te pido que dejes un like y te suscribas, porque esta historia puede ayudar a alguien a acercarse al amor de Dios. Amén. Mi nombre es María de los Ángeles Ramírez, y durante mis 76 años de vida he servido a mi familia como una esclava sin pedir nada a cambio. Esta mañana de febrero, en la Ciudad de México, me desperté en la casa de mi hijo Tomás, la misma casa que yo ayudé a pagar, y por primera vez en décadas, no escuché el llanto de mis nietos pidiendo desayuno. El silencio era extraño, denso, como el que se siente antes de una tormenta. Me levanté del sofá donde había dormido los últimos 6 meses. Sí, del sofá, porque mi nuera Carla había convertido mi antigua habitación en su oficina de cosméticos, y mis rodillas protestaron con cada paso. Mis huesos de 76 años ya no soportaban esa superficie dura, pero nunca me quejé. Los cristianos sabemos sufrir en silencio, ¿verdad? Caminé hasta la cocina con mi bata de flores desteñida, la misma que usaba desde hace 15 años, porque nunca tuve dinero para comprarme otra, y mis pantuflas gastadas susurraban contra el piso frío. El olor a café recién hecho llenaba el aire, pero nadie había pensado en servirme una taza. En la mesa, Carla desayunaba croissants franceses mientras revisaba su teléfono con uñas perfectas, pintadas de rojo cereza. «Buenos días, Carla», murmuré, esperando al menos un gesto de reconocimiento. Ni siquiera levantó la vista. Tomás apareció en la cocina ajustándose la corbata azul marino, esa que yo le regalé para su cumpleaños, comprándola con el dinero que guardaba en una lata de galletas. Y por un momento, esperé su sonrisa de niño, esa que me regalaba cuando tenía 5 años, y yo llegaba del trabajo con sus manos lastimadas de limpiar casas ajenas. Pero sus ojos estaban fríos, distantes, como los de un extraño. «Mamá, necesitamos hablar», dijo con un tono que helaba la sangre. Mi corazón se aceleró. Esas palabras nunca traen buenas noticias. Me senté en la silla de madera, la única que no tenía cojín porque las demás estaban reservadas para la familia, y mis manos comenzaron a temblar. Instintivamente, busqué mi rosario en el bolsillo de la bata, pero no estaba ahí. Carla lo había vuelto a esconder. «Mira, esto no puede seguir así», continuó Tomás, evitando mirarme a los ojos. «Carla y yo hemos estado pensando y, bueno, creemos que sería mejor para todos si buscaras otro lugar donde vivir». Las palabras flotaron en el aire como humo tóxico. «¿Otro lugar?», pregunté con la voz quebrada. «Hijo, esta es mi casa también. Yo ayudé a...» «Mamá, esto no es una caridad», me interrumpió con una frialdad que nunca le había conocido. «Ya es hora de que busques otro lugar donde vivir». Conseguimos información sobre algunas residencias para ancianos. Hay una que no está tan cara y... El mundo se detuvo. ¿Residencia para ancianos? ¿Yo? La mujer que había criado a este hombre, que había sacrificado toda mi juventud para darle educación, comida, techo, la que había trabajado 12 horas diarias limpiando oficinas para pagarle la universidad privada. Mi mente viajó como relámpago a 30 años atrás, cuando Tomás tenía 8 años y enfermó de neumonía. Durante 3 semanas no me moví de su lado, durmiendo en una silla de plástico del hospital público, rogándole a la Virgen de Guadalupe que no se llevara a mi niño. Recordé mis manos agrietadas de tanto lavar ropa ajena para pagar los medicamentos, y cómo él me abrazaba diciéndome, «Mamá, cuando sea grande, nunca te voy a dejar sola». «Tomás», susurré, sintiendo cómo las lágrimas comenzaban a formarse. «¿Te acuerdas cuando eras pequeño y me prometiste que siempre me cuidarías?» Él desvió la mirada hacia la ventana. «Las cosas cambian, mamá. Tengo mi propia familia ahora». Carla se levantó de la mesa con un suspiro teatral, como si mi presencia fuera una molestia intolerable. «Es que ya no podemos seguir así, María», dijo usando mi nombre en lugar de suegra, como solía llamarme. «Los niños necesitan espacio, y nosotros necesitamos privacidad». ¿Privacidad? Yo que nunca entraba a su habitación.
que nunca hacía ruido después de las 8 de la noche, que prácticamente me había vuelto invisible en mi propia casa. Pero los niños, intenté argumentar, pensando en Sofía y Diego, mis nietos de 9 y 6 años, a quienes había criado mientras sus padres trabajaban. Ellos me necesitan, yo los ayudo con las tareas. Les preparo la comida. Carla puede hacerse cargo perfectamente, respondió Tomás con una firmeza que me partió el alma. Me quedé en silencio, observando a este hombre que ya no reconocía. Su barba perfectamente recortada, su camisa planchada, que yo había planchado la noche anterior, sus zapatos lustrados. Todo lo que tenía se lo debía a los sacrificios de una mujer que ahora consideraba una carga. ¿Cuándo?, pregunté con un hilo de voz. Este fin de semana estaría bien, respondió Carla, como si estuviéramos hablando de tirar muebles viejos. Ese día, no solo me echaron de su casa, ese día me arrancaron el alma del cuerpo. Esa noche, acostada en el sofá por última vez, abracé la almohada gastada y lloré en silencio. Por la ventana, veía las luces de la Basílica de Guadalupe a lo lejos, y le supliqué a la Virgen que me diera fuerzas para entender por qué Dios permitía tanto dolor. No sabía que al día siguiente, mi vida cambiaría para siempre, pero no de la manera que ellos esperaban. Esa madrugada no pude dormir. Me levanté del sofá a las 4 de la mañana y caminé hasta la cocina, donde el silencio se sentía tan pesado como una lápida. Mis pies descalzos tocaron el piso frío mientras buscaba un vaso de agua, pero lo que encontré fue algo que me desgarró por completo. Una foto nuestra pegada en el refrigerador. Era del día de la graduación de Tomás de la universidad. Ahí estaba yo, con mi vestido azul marino, el único elegante que tenía, sonriendo con orgullo mientras él sostenía su diploma de ingeniería industrial. Mis manos, ásperas y manchadas por años de detergente y lejía, lo abrazaban con una felicidad que irradiaba desde lo más profundo de mi ser. Esas mismas manos que ahora temblaban al tocar la fotografía. Cerré los ojos y los recuerdos llegaron como una avalancha dolorosa. Llegué a la Ciudad de México a los 21 años, desde un pueblito de Oaxaca donde ni siquiera teníamos agua potable. Con las manos vacías y el corazón lleno de fe, empecé a limpiar casas, a lavar pisos de rodillas, hasta que se me hicieron callos permanentes. A cuidar niños ajenos mientras el mío dormía solo con un biberón que yo preparaba antes de irme. Trabajaba de 6 de la mañana a 9 de la noche, de lunes a domingo. En las mañanas limpiaba oficinas en el centro de la ciudad, donde los ejecutivos ni siquiera me miraban cuando pasaban a mi lado. En las tardes, cuidaba a los hijos de una familia rica en Polanco, preparándoles comidas que yo nunca podía permitirme, mientras mi propio hijo comía frijoles y tortillas en casa. Nunca me quejé, porque para mí, el dolor tenía propósito. Cada peso que ganaba, y eran muy pocos, lo guardaba religiosamente en una lata de café vacía que escondía debajo de mi cama. 20 pesos aquí, 50 allá, a veces solo 10 cuando la semana había sido especialmente difícil, pero siempre algo. Siempre pensando en el futuro de Tomás. Cuando él tenía 7 años y necesitaba uniformes para la escuela, vendí mi único collar, una cadena de oro que había sido de mi madre, para comprarle zapatos nuevos. Cuando cumplió 15 y quiso ir a la fiesta de un compañero, trabajé turnos dobles durante 3 semanas para comprarle una camisa bonita. «Mijo, tú vas a ser alguien importante», le decía mientras le planchaba la ropa en las madrugadas, antes de irme a trabajar. «Vas a estudiar una carrera, vas a tener una oficina con tu nombre en la puerta, y nunca vas a tener que limpiar pisos como tu mamá». Él me sonreía con esos ojos brillantes de niño y me prometía, «Cuando sea grande te voy a comprar una casa grande, mamá, y nunca más vas a trabajar». Fui madre, padre, enfermera, costurera, cocinera, portera. Le curé la fiebre con pañitos de agua fría cuando no tenía dinero para el doctor. Y le recé novenas completas a la Virgen de Guadalupe cuando no tenía con qué comprarle medicina. Durante los veranos, cuando las señoras ricas se iban de vacaciones, yo limpiaba casas vacías por menos dinero, pero al menos Tomás podía acompañarme. Lo sentaba en la sala con sus libros de la escuela mientras yo aspiraba, trapeaba y sacudía cada rincón. «¿Por qué trabajas tanto, mamá?», me preguntó una vez, cuando tenía 10 años. «Porque Dios nos da pruebas, mijo,
Y si las pasamos con fe, después viene la recompensa. A los 18 años, Tomás logró entrar a la universidad, una universidad privada. Yo lloré de felicidad el día que recibimos la carta de aceptación, pero cuando vi el costo de la matrícula, el mundo se me vino encima. Era más dinero del que yo había visto en toda mi vida. Esa noche me arrodillé frente a mi pequeño altar, una imagen de la Virgen y 2 veladoras sobre una caja de zapatos, y oré como nunca antes. Virgencita Santa, le supliqué con lágrimas corriendo por mis mejillas. Dame una señal. Dime cómo voy a pagarle los estudios a mi hijo. La respuesta llegó al día siguiente. Una señora para quien yo trabajaba los fines de semana me ofreció un trabajo adicional: cuidar a su padre enfermo durante las noches, desde las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana, 6 días a la semana. El salario era suficiente para cubrir la colegiatura. Durante 4 años, no dormí más de 3 horas seguidas. Trabajaba todo el día, cuidaba al anciano toda la noche, y en las pocas horas que me quedaban libres, le cocinaba a Tomás y lavaba su ropa. Mis manos se volvieron como cuero, mis ojos se hundieron por la falta de sueño, y mi espalda se encorvó de tanto cargar peso. Pero cada semestre que Tomás aprobaba, yo sentía que el sacrificio valía la pena. «Mamá, eres la mejor madre del mundo», me decía cuando le entregaba sus libros nuevos, comprados con dinero que yo había ganado limpiando vómito y cambiando sábanas sucias. El día de su graduación fue el más feliz de mi vida. Verlo caminar por ese escenario, con su toga y birrete, escuchar cómo decían su nombre por el micrófono. En ese momento, todos los años de dolor desaparecieron, todas las noches sin dormir, todas las comidas que me salté para que él pudiera comer mejor, toda la humillación de que me trataran como si fuera invisible. Todo valió la pena. «Lo logramos, mamá», me susurró al oído cuando me abrazó después de la ceremonia. «Lo logramos juntos». Pero a medida que los años pasaron, algo cambió en Tomás. Consiguió trabajo en una empresa importante, empezó a ganar bien, se mudó a un departamento en una zona elegante de la ciudad. Sus visitas se volvieron menos frecuentes, sus llamadas más cortas. Cuando conoció a Carla, una mujer de su misma edad, universitaria, de familia acomodada, yo me convertí en una presencia incómoda. «Tu mamá es muy humilde», escuché que Carla le comentó una vez a una amiga por teléfono. Lo dijo con ese tono que usan las personas cuando quieren parecer compasivas, pero en realidad sienten pena ajena. Cuando se casaron, yo no fui la madrina. Ni siquiera me sentaron en la primera fila. Fui solo otra invitada más, vestida con el mismo vestido azul de siempre, viendo desde lejos cómo mi hijo formaba una nueva familia, donde yo ya no tenía lugar prioritario. Pero yo seguí dando. Seguí siendo la abuela que cuidaba a los nietos gratis, la que cocinaba para las reuniones familiares, la que limpiaba después de las fiestas. Seguí siendo útil, porque pensaba que mientras fuera útil, tendría un lugar en sus vidas. «Abuela, ¿por qué siempre estás en la cocina?», me preguntó Sofía un día. «Porque es mi manera de amarlos, mijita», le respondí, secándome las manos en el mandil. No sabía que para ellos, mi amor se había convertido en una obligación molesta. Ahora, sentada en la oscuridad de esa madrugada, mirando la foto del refrigerador, me di cuenta de algo que me partió el corazón. Había criado a un hombre que había aprendido a recibir, pero nunca a valorar. Tomé la foto entre mis manos temblorosas y por primera vez en décadas me pregunté si Dios realmente escuchaba las oraciones de una mujer como yo. «Señor», susurré en la cocina vacía, ¿para esto me diste fuerzas todos estos años? ¿Para que el hijo que crié con tanto amor me echara como a un perro viejo? El silencio fue mi única respuesta, pero en mi pecho algo comenzaba a cambiar. Una pequeña llama de dignidad que había estado dormida durante años empezaba a encenderse. Y esa llama, sin que yo lo supiera, estaba a punto de convertirse en un incendio. Los 3 días siguientes fueron una tortura silenciosa. Carla y Tomás actuaban como si yo ya no estuviera ahí, hablando de planes futuros para su casa, discutiendo qué hacer con mi habitación, que ya habían decidido convertir en un gimnasio, y organizando la vida familiar como si yo fuera un fantasma que pronto desaparecería. El viernes por la mañana,
Mientras preparaba el desayuno como había hecho durante los últimos 10 años desde que me vine a vivir con ellos, Carla entró a la cocina con una carpeta manila en las manos y esa sonrisa falsa que había perfeccionado para las ocasiones incómodas. «María, te traje información sobre algunas residencias», dijo, dejando la carpeta sobre la mesa con un golpe seco. «Hay una en Xochimilco que tiene muy buenas referencias. Y otra cerca del metro Tasqueña que está más barata». Abrí la carpeta con manos temblorosas. Las páginas estaban llenas de fotos de ancianos sonrientes en sillas de ruedas, comedores institucionales con mesas de plástico y habitaciones diminutas con camas gemelas que parecían celdas de prisión. «Casa de Reposo San José», leí en voz alta. «Atención las 24 horas, comidas balanceadas, actividades recreativas». Las palabras se sentían como puñales. ¿Yo? ¿La mujer que había levantado una familia desde la nada? ¿La que había trabajado hasta que mis manos se volvieran como piedra? ¿Confinada a jugar lotería con desconocidos y comer comida insípida de cafetería? «Es solo temporal», mintió Carla, evitando mi mirada. «Hasta que te acomodes y puedas buscar algo mejor». ¿Algo mejor? ¿Con qué dinero? Mi pensión era miserable, apenas 3,000 pesos al mes. Porque durante décadas había trabajado sin prestaciones, en empleos informales, sacrificando mi futuro por el presente de mi hijo. Esa tarde, mientras Carla salía a su clase de yoga y Tomás trabajaba en su oficina, me quedé sola con Sofía y Diego. Ellos jugaban en la sala, ajenos al drama que se desarrollaba a su alrededor. Los observé en silencio, recordando todas las tardes que había pasado ayudándoles con las tareas, leyéndoles cuentos, curándoles las rodillas raspadas cuando se caían en el parque. «Abuela», dijo Sofía acercándose a mí con una expresión preocupada, «¿es cierto que te vas a ir?» Mi corazón se hizo pedazos. ¿Cómo explicarle a una niña de 9 años que sus padres habían decidido deshacerse de su abuela como quien se deshace de un mueble viejo? «Sí, mi amor», le respondí, tratando de sonreír. «Pero tú me puedes visitar cuando quieras. ¿Por qué no puedes quedarte aquí? Esta es tu casa también. De la boca de los niños sale la verdad». Sí, esta había sido mi casa también. Había pagado la mitad del enganche cuando Tomás no tenía suficiente dinero. Había contribuido con los muebles de la sala. Había pintado las paredes. Había plantado las flores del jardín. Pero mi nombre nunca estuvo en las escrituras. «A veces los adultos toman decisiones difíciles, mijita», le dije, acariciando su cabello castaño. Esa noche, después de que todos se fueron a dormir, me senté en el sofá con mi rosario, que finalmente había encontrado escondido detrás de los productos de limpieza, y traté de orar. Pero las palabras no salían. Por primera vez en mi vida, sentía que Dios no me escuchaba. «Padre nuestro que estás en los cielos», comencé, pero mi voz se quebró. ¿Qué caso tenía seguir pidiendo? ¿Cuántas oraciones había elevado durante todos estos años pidiendo que mi familia me valorara? ¿Cuántas noches había rogado por un poco de reconocimiento? Un gesto de cariño genuino. El sábado amaneció gris y frío, como si hasta el clima se hubiera puesto de acuerdo para reflejar mi estado de ánimo. Tomás apareció en la cocina temprano, ya vestido con ropa casual, jeans y una sudadera que yo le había regalado en Navidad, y me anunció que íbamos a visitar la residencia. «Es mejor que la veas antes de decidir», dijo, como si yo tuviera realmente una opción. El viaje en su camioneta fue silencioso. Yo miraba por la ventana las calles de la Ciudad de México que había recorrido durante más de 50 años, preguntándome si esta sería la última vez que las viera desde el asiento del copiloto, como una persona con familia, y no como una carga que alguien está transportando. La Casa de Reposo San José era exactamente lo que me había imaginado, un edificio de ladrillo gris, con jardines descuidados y el olor a desinfectante que se percibía desde el estacionamiento. Una monja de unos 60 años nos recibió en la entrada con esa sonrisa profesional que usan las personas que trabajan con la desesperación ajena. «Soy la hermana Patricia», se presentó. «¿Ustedes son los Ramírez?» Tomás asintió y me tomó del brazo con una suavidad fingida que me dolió más que si me hubiera empujado. El recorrido fue un desfile de humillaciones disfrazadas de comodidades. Nos enseñaron el comedor,
con mesas de plástico y sillas desgastadas, donde una docena de ancianos comían en silencio. La sala de televisión, donde otros tantos dormitaban frente a una pantalla que transmitía telenovelas de los años 80, y las habitaciones, cubículos de 3 por 3 metros con una cama, un pequeño armario y una ventana que daba a un patio de concreto. Aquí doña María estaría muy cómoda. Mintió la hermana Patricia, abriendo la puerta de lo que sería mi celda. Tiene su propia cama, su espacio para sus cosas personales y todas las comidas incluidas. Miré esa habitación que olía a naftalina y medicamentos, y por un momento vi mi futuro. Levantarme todas las mañanas al sonido de una campana, comer avena aguada y sopa de lata, ver televisión con desconocidos que hablaban de enfermedades y nietos que nunca los visitaban, y esperar la muerte como quien espera el autobús. ¿Qué opinas, mamá?, preguntó Tomás, y por primera vez en días me miró directamente a los ojos. Estuve a punto de gritar, de decirle que no, que esta no era vida para nadie, que yo merecía algo mejor después de todo lo que había sacrificado, pero en lugar de eso, solo asentí con la cabeza. Está bien, murmuré, porque había aprendido a ser obediente, a no causar problemas, a tragarse las palabras que podrían incomodar a otros. De regreso a casa, Tomás se detuvo en un semáforo y me dijo sin mirarme: «Mamá, sabes que esto es lo mejor para todos, ¿verdad? Ahí vas a tener gente de tu edad, actividades, atención médica». No le respondí, solo veía pasar los carros por la ventana, cada uno llevando familias que se iban a casa juntas, mientras yo me dirigía a la mía para hacer las maletas que me alejarían para siempre. Esa noche era domingo, y como todas las semanas durante los últimos 10 años, habíamos quedado de cenar en familia. Pero esta vez era diferente. Esta era mi cena de despedida, aunque nadie lo dijera explícitamente. Carla había cocinado, cosa extraña, y los niños estaban más callados de lo normal. La conversación era forzada, llena de pausas incómodas y miradas esquivas. Tomás hablaba del trabajo, Carla de sus amigas. Los niños apenas tocaban la comida. Nadie mencionó que al día siguiente yo me iría para siempre. Cuando terminamos de cenar, me levanté para lavar los platos, como había hecho miles de veces. Pero Carla me detuvo. «No, María, déjalos. Ya hiciste suficiente». La frase tenía doble significado, y ambas lo sabíamos. Me fui a acostar temprano, pero no pude dormir. A las 2 de la madrugada escuché voces en la cocina. Era Tomás y Carla, hablando en susurros, pero en esa casa de paredes delgadas, todo se escuchaba. «¿Estás seguro de que estamos haciendo lo correcto?», preguntó Carla. «Es la única opción», respondió Tomás. «Ya no podemos seguir así. Los niños necesitan espacio. Tú necesitas tu privacidad. Y yo necesito mi vida de vuelta». ¿Su vida de vuelta? ¿De qué vida hablaba? ¿De la vida que yo había hecho posible con mis sacrificios? Además, continuó, allá va a estar mejor. Va a tener gente de su edad. No va a estar sola todo el día. Mentiras. Todas mentiras para justificar lo injustificable. Me levanté del sofá y caminé hasta la ventana. Afuera, la ciudad dormía bajo un manto de luces amarillas. En algún lugar de esa inmensidad había otras mujeres como yo, madres que habían dado todo y ahora se enfrentaban al abandono de quienes más amaban. Apreté mi rosario contra el pecho y por primera vez en décadas, no oré por mi familia. Oré por mí. «Diosito santo», susurré contra el cristal frío. «Si realmente existes, si realmente me amas como dicen, dame una señal, porque ya no sé si tengo fuerzas para seguir». No sabía que al día siguiente, esa señal llegaría de la manera más inesperada. Pero no sería la señal que esperaba. El lunes llegó como una bofetada fría. Desperté en el sofá por última vez, con el cuerpo adolorido y el alma más rota todavía. Tomás ya se había ido al trabajo sin despedirse, dejando solo una nota sobre la mesa. «Mamá, a las 3 p.m. paso por ti. Ten tus cosas listas». Ni siquiera tuvo el valor de decírmelo a la cara. Carla apareció en la cocina con los niños, todos vestidos para la escuela. Sofía me miró con ojos tristes, y Diego se acercó a abrazarme. «¿Ya te vas, abuela?», murmuró contra mi vestido. «Sí, mi amor».
Pero nos vamos a ver muy pronto. Mentí, porque sabía que una vez que entrara a esa residencia, las visitas serían cada vez más espaciadas hasta desaparecer por completo. «Ve a desayunar», le dijo Carla a Diego con una frialdad que me partió el corazón. «Se nos hace tarde». Después de que se fueron, me quedé sola en esa casa que durante 10 años había considerado mi hogar. Caminé por cada habitación como quien se despide de un ser querido. La sala donde había tejido cientos de suéteres para mis nietos, la cocina donde había preparado miles de comidas, el pequeño jardín donde había plantado rosas que ahora florecían sin que nadie las admirara. Comencé a empacar mis pertenencias en 2 maletas viejas que había traído desde Oaxaca medio siglo atrás. No tenía mucho. Ropa desgastada, algunas fotografías, mi rosario, mi Biblia gastada y una pequeña imagen de la Virgen de Guadalupe que había sido de mi madre. Pero al fondo del armario, detrás de mis pocos vestidos, encontré algo que había olvidado. Una caja de zapatos vieja, de esas que venden en el mercado de Tepito. La tomé entre mis manos y recordé por qué la había guardado ahí. Dentro estaban todos mis documentos importantes. Mi acta de nacimiento, mi credencial del INE, mi cartilla de la clínica del Seguro Social. Pero también había algo más, una carpeta azul que no había abierto en años. Con manos temblorosas, saqué los papeles de esa carpeta. Eran estados de cuenta bancarios, escrituras de propiedades, certificados de inversión. Durante los últimos 40 años, cada peso que había logrado ahorrar, después de darle todo a Tomás, lo había invertido sabiamente, siguiendo los consejos de un contador honesto que conocí limpiando oficinas. Terrenos en las afueras de la ciudad que ahora valían fortunas. Departamentos pequeños que rentaba a estudiantes. Inversiones en el banco que habían crecido con el tiempo. Todo en mi nombre, todo guardado en secreto, todo acumulado gota a gota con el dinero que sobrevivía después de mis sacrificios. El último estado de cuenta mostraba una cifra que me hizo tambalear. 8,260,000 pesos. 8,260,000 pesos. Me senté en la cama, con los papeles esparcidos a mi alrededor, y no pude creer lo que veían mis ojos. Había sido tan cuidadosa, tan reservada con mis pequeños ahorros, que ni yo misma me había dado cuenta de cuánto habían crecido. Durante años, mientras vivía como una mujer pobre, dependiendo de la generosidad de mi hijo, en realidad había sido millonaria. ¿Por qué nunca se lo había dicho a Tomás? Porque quería que me amara por lo que era, no por lo que tenía. Quería que me respetara como su madre, no que me valorara como su futura herencia. ¡Qué idiota había sido! El sonido de llaves en la puerta me sobresaltó. Rápidamente guardé todos los papeles en la carpeta azul y la metí en el fondo de mi maleta. Tomás entró con esa expresión de prisa que usaba cuando quería terminar rápido con algo desagradable. «¿Ya estás lista, mamá?», preguntó, mirando mi equipaje con alivio. «Sí», respondí, cerrando la maleta con manos que ya no temblaban. El viaje a la residencia fue aún más silencioso que el del día anterior. Tomás puso música en la radio, algo de Marco Antonio Solís que antes me gustaba, pero ahora sonaba como una burla cruel. Cada canción hablaba de amor familiar, de madres queridas, de respeto a los mayores. Cuando llegamos a la casa de reposo San José, la hermana Patricia nos esperaba con los papeles listos. Tomás firmó como responsable económico, comprometiéndose a pagar los 4,000 pesos mensuales que costaba mi estancia, y me entregó las llaves de mi nueva habitación como quien entrega las llaves de una prisión. «Vas a estar muy bien aquí, mamá», dijo, dándome un abrazo rápido y vacío. «Te voy a venir a visitar los domingos». Mentira. Los dos lo sabíamos. Se fue sin mirar atrás, y yo me quedé parada en el pasillo de ese lugar que olía a vejez y medicina, cargando mis 2 maletas y mi dignidad hecha pedazos. La hermana Patricia me acompañó a mi habitación, un cuarto pequeño con cama individual, un armario diminuto y una ventana que daba al patio de concreto, y me explicó las reglas. Desayuno a las 7, comida a la 1, cena a las 6, televisión en la sala común hasta las 9, visitas los domingos de 10 a 5. Si necesita algo, doña María, no dude en decirme, dijo con esa sonrisa profesional que no llegaba a los ojos.
Cuando se fue, me senté en la cama dura y miré a mi alrededor. Esta era mi nueva vida. 4 paredes blancas, una ventana con barrotes, y la compañía de desconocidos que gemían y tosían en las habitaciones vecinas. Esa primera noche en la residencia fue la más larga de mi vida. La cena había sido sopa aguada y pan duro, servida en platos de peltre que me recordaron los comedores de beneficencia donde había trabajado de joven. Mi compañera de mesa era una señora de 80 años, que solo hablaba de sus medicamentos y de un hijo que vivía en Estados Unidos y nunca la llamaba. ¿Usted también fue abandonada por su familia?, me preguntó con una sonrisa triste. No pude responderle. La palabra abandonada me dolía demasiado. En mi cuarto saqué mi rosario y traté de rezar, pero las palabras se me atoraban en la garganta. ¿Cómo pedirle a Dios que bendijera a una familia que me había echado como a un animal? ¿Cómo perdonar cuando el dolor era tan profundo que me costaba respirar? Me levanté y saqué la carpeta azul de mi maleta. Volví a revisar los papeles, una por una, asegurándome de que no había sido un sueño. No, era real. Tenía más dinero del que Tomás había ganado en toda su vida profesional. Durante 40 años había guardado ese secreto, esperando el momento perfecto para revelarlo. Había imaginado tantas veces cómo se lo diría, tal vez en su cumpleaños, o cuando se jubilara, o cuando los nietos fueran mayores. Había soñado con su cara de sorpresa, con su alegría, con cómo me agradecería por haber sido tan previsora. Pero ahora, sentada en esa cama de hospital, en una residencia de ancianos, me di cuenta de algo que me cambió para siempre. Él no merecía conocer mi secreto. No merecía un peso de mi dinero. No merecía nada de mí. Saqué mi teléfono celular viejo, uno de esos con teclas grandes que Tomás me había regalado para emergencias, y busqué en mis contactos el número de mi sobrino Roberto, hijo de mi hermana que había muerto 5 años atrás. Él era contador público y siempre me había tratado con cariño genuino. «Tía María», respondió sorprendido. «¿Cómo está? Hace tiempo que no sabía de usted». «Roberto, mijo», le dije con la voz entrecortada. «Necesito que me ayudes con algo muy importante. ¿Puedes venir a verme mañana?» «Por supuesto, tía. ¿Está todo bien?» «No, mijo. Nada está bien. Pero mañana te explico todo». Esa noche, por primera vez en décadas, no oré por mi familia. Oré por fuerzas para hacer lo que tenía que hacer. Porque había llegado el momento de que María de los Ángeles Ramírez dejara de ser la víctima de su propia bondad. Y el arma más poderosa que tenía no era el odio ni la venganza, era la verdad. Roberto llegó el martes por la tarde, cargando un maletín de cuero y esa sonrisa sincera que había heredado de mi hermana Esperanza. A sus 45 años, él era todo lo que yo había soñado que fuera Tomás. Un hombre exitoso pero humilde, próspero pero bondadoso, que visitaba a su familia no por obligación, sino por amor genuino. Nos sentamos en el jardín descuidado de la residencia, lejos de oídos curiosos. Las otras ancianas estaban en la sala viendo su telenovela de las 3, y nosotros teníamos privacidad para hablar de cosas que cambiarían mi vida para siempre. «Tía María», me dijo tomando mis manos arrugadas entre las suyas. «Me da mucho gusto verla, pero me preocupa que esté en este lugar. ¿Por qué no me llamó cuando necesitaba ayuda?» Le conté todo. Desde el día que Tomás me echó de su casa hasta la noche anterior, cuando había tomado la decisión más importante de mi vida. Roberto me escuchó en silencio, su rostro cambiando de sorpresa a indignación, y finalmente a una determinación que me tranquilizó. Cuando saqué la carpeta azul y le mostré mis documentos, sus ojos se abrieron como platos. «Tía, esto es una fortuna», murmuró, revisando cada papel con la meticulosidad del contador que era. «¿Tomás sabe algo de esto?» «Nada», respondí firmemente. «Y no quiero que sepa, al menos no todavía». Roberto me explicó que técnicamente yo era una mujer rica que estaba viviendo como indigente por decisión propia. Con esa cantidad de dinero podía comprarme una casa hermosa, viajar por el mundo o hacer cualquier cosa que quisiera. «¿Qué quiere hacer, tía?», me preguntó con respeto. «Primero, quiero salir de aquí. Este no es lugar para nadie que tenga opciones. Segundo, quiero que Tomás sepa exactamente lo que perdió cuando decidió echarme como a un perro.
Roberto sonrió con una malicia que me recordó a su madre cuando éramos jóvenes y planeábamos travesuras. Déjemelo a mí, tía. Vamos a hacerlo de la manera correcta. Esa misma tarde, Roberto hizo unas llamadas y en 3 días había encontrado una casa perfecta en Coyoacán. Una propiedad colonial de 2 plantas, con jardín y una vista hermosa, a 5 minutos del centro del barrio. No era ostentosa, pero era digna, cómoda y completamente mía. El viernes por la mañana, mientras las otras residentes desayunaban avena aguada, yo firmé los papeles de compra de mi nueva casa. Roberto había contratado a una empresa de mudanzas y a un servicio de limpieza para que todo estuviera listo cuando yo llegara. ¿Cuándo se lo va a decir a Tomás?, me preguntó Roberto mientras salíamos de la notaría. Cuando esté lista, le respondí. Cuando esté instalada en mi nueva vida y él se dé cuenta de que ya no soy la mujer desesperada que echó de su casa. La mudanza fue simbólica. Mis 2 maletas viejas en la cajuela del carro de Roberto, y nada más, pero también llevaba algo que no se podía empacar, una dignidad que había estado dormida durante décadas y que finalmente había despertado. Mi nueva casa era todo lo que había soñado y nunca me había atrevido a pedir. Habitaciones llenas de luz natural, una cocina moderna donde podía cocinar para mí sin tener que servir a nadie más, un jardín donde podía plantar las flores que quisiera sin pedir permiso. La primera noche en mi propia cama, entre sábanas que había elegido yo misma, lloré como no había llorado en años. Pero no eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de liberación. Durante las siguientes semanas, me dediqué a crear la vida que siempre había querido. Contraté a Lupita, una señora de 50 años que venía a ayudarme con la limpieza y la comida, pero más que empleada se volvió mi compañía y confidente. Ella también había sido abandonada por sus hijos, así que entendía mi dolor sin que yo tuviera que explicárselo. Doña María, me dijo un día mientras regábamos las plantas, usted está floreciendo como estas rosas. Se ve diferente. Y era cierto. Por primera vez en décadas, me compraba ropa nueva, me arreglaba el cabello, me permitía pequeños lujos como un buen perfume o una crema para las manos. No por vanidad, sino porque finalmente entendía que merecía cuidarme a mí misma. También empecé a ir a una iglesia nueva, la parroquia de San Juan Bautista en el centro de Coyoacán. El padre Miguel era un hombre joven, de unos 40 años, que hablaba de un Dios de amor pero también de justicia. Sus homilías me ayudaron a entender que perdonar no significaba permitir que me siguieran lastimando. Dios nos ama, decía desde el púlpito, pero también quiere que nos respetemos a nosotros mismos. El amor propio no es pecado, es responsabilidad. Durante un mes completo, Tomás no me llamó ni una sola vez, ni siquiera para preguntar cómo estaba adaptándome a la residencia. Su silencio era tan doloroso como revelador. Confirmaba que para él, yo había sido solo una carga de la que finalmente se había liberado. Pero las cosas cambiaron el día que decidí ir al banco a revisar algunas inversiones. La sucursal quedaba en Polanco, muy cerca de la oficina donde trabajaba Tomás. Cuando salía del banco, lo vi parado en la esquina esperando el semáforo, vestido con su traje gris y hablando por teléfono como siempre. No me acerqué a él. Solo lo observé desde lejos, y por primera vez en mi vida, no sentí el impulso maternal de correr a abrazarlo. Lo que sentí fue una extraña mezcla de lástima y desapego, como cuando ves a un desconocido que te resulta vagamente familiar. Esa noche, después de cenar en mi comedor nuevo, tomé una decisión que había estado posponiendo durante semanas. Saqué mi teléfono y le marqué a Tomás. «¿Mamá?», respondió sorprendido. «¿Cómo estás? Te iba a llamar este fin de semana». «Mentira, los dos lo sabíamos». «Estoy bien, hijo. Muy bien, de hecho. Quería invitarte a comer el domingo. Hay algo importante que quiero decirte». «¿En la residencia?» «No sé si...» «No, Tomás. En mi casa». Hubo un silencio largo. «¿Tu casa? ¿De qué hablas, mamá?» «El domingo a las 2 de la tarde. Te mando la dirección por mensaje. Y trae a Carla y a los niños. Lo que tengo que decirles es para toda la familia». Colgué antes de que pudiera responder. Roberto había estado en lo correcto. Había llegado el momento de que Tomás supiera exactamente qué había perdido cuando decidió echarme de su vida. Pero primero, había algo más importante que hacer.
El sábado por la mañana, fui al mercado de Coyoacán y compré todo lo necesario para preparar la comida que más le gustaba a Tomás cuando era niño. Mole poblano con pollo, arroz rojo, frijoles de la olla y agua de Jamaica. Los mismos platillos que había cocinado con amor durante tantos años, pero esta vez no era un acto de servicio, era un acto de despedida. Mientras cocinaba, recordé todas las veces que había preparado esa comida esperando una sonrisa de agradecimiento, una palabra de reconocimiento, un gesto de amor. Ahora la cocinaba con las manos firmes y el corazón en paz, sabiendo que sería la última vez. Esa noche, me arrodillé frente a mi nuevo altar, una mesa de madera con la imagen de la Virgen de Guadalupe, rodeada de veladoras y flores frescas. Y oré como no había orado en meses. Virgencita Santa, le dije con las lágrimas corriendo por mis mejillas, dame fuerzas para hacer lo que debo hacer, no con odio, sino con amor propio, no para lastimar, sino para sanar. Y si es tu voluntad que mi hijo aprenda de esto, que así sea, pero si no, que al menos aprenda yo a valorarme como tú me valoras. El domingo amaneció despejado y brillante, como si hasta el cielo hubiera decidido acompañarme en el día más importante de mi nueva vida. A las 2 en punto, escuché el timbre. Respiré profundo. Me alicé el vestido nuevo que me había comprado. Azul marino como el de su graduación, pero este era mío, pagado con mi dinero, elegido para mi dignidad, y fui a abrir la puerta. Del otro lado estaba Tomás, con la expresión confundida de quien no entiende qué está pasando, pero estaba a punto de entenderlo todo. «Mamá, ¿qué es esto?», fue lo primero que dijo Tomás cuando abrí la puerta. Detrás de él estaban Carla y los niños, todos con la misma expresión de desconcierto. Carla miraba la fachada de mi casa colonial como si hubiera llegado a la dirección equivocada, y los niños corrieron hacia mí con esa alegría pura que solo tienen los pequeños. «Abuela, qué casa tan bonita», gritó Sofía, abrazándose a mi cintura. «¿Esta es tu nueva casa, abuela?», preguntó Diego, mirando hacia el jardín donde había plantado rosas rojas y geranios blancos. «Sí, mi amor», le respondí acariciando su cabello. «Esta es mi casa». Tomás seguía parado en la entrada, con los ojos como platos, tratando de procesar lo que veía. La casa era hermosa, pero no ostentosa, elegante, pero no intimidante. Era la casa de una mujer que tenía opciones, no la vivienda de alguien que dependía de la caridad de otros. «¿Cómo?», comenzó a preguntar, pero lo interrumpí. «Pasen, por favor. La comida está lista». Los guié hasta el comedor, donde había puesto la mesa con vajilla nueva, nada lujoso, pero bonito, y las flores frescas que había cortado del jardín esa mañana. El olor del mole llenaba la casa, y por un momento vi cómo Tomás cerró los ojos, recordando probablemente todas las veces que había comido ese platillo en su infancia. Pero Carla no podía ocultar su desconcierto. «María, no entiendo. ¿Cómo conseguiste esta casa? ¿Quién te está ayudando?». Me serví un vaso de agua de Jamaica y las miré con la calma que da la certeza de estar haciendo lo correcto. «Nadie me está ayudando, Carla. Esta casa es mía. La compré yo». Tomás dejó el tenedor en el plato sin probar bocado. «Mamá, eso es imposible. Tu pensión son 3,000 pesos al mes. No te alcanza ni para los gastos básicos, mucho menos para comprar una casa de 2 millones de pesos. Completé la frase por él. «Tienes razón. Con mi pensión no alcanza». El silencio se hizo denso. Los niños seguían comiendo, ajenos a la tensión que se respiraba entre los adultos. Saqué mi teléfono y busqué la foto que Roberto me había ayudado a tomar el día anterior. La pantalla de mi cuenta bancaria mostrando el saldo actual. Sin decir palabra, puse el teléfono en el centro de la mesa. Carla fue la primera en mirar. Su rostro cambió del rosa natural al blanco cadavérico en cuestión de segundos. Esto no puede ser real», murmuró. Tomás tomó el teléfono con manos temblorosas. Leí en sus ojos el momento exacto en que las cifras llegaron a su cerebro. 6,186,000 pesos. 6,186,000 pesos, después de la compra de la casa y los gastos de las últimas semanas. «Mamá, ¿de dónde sacaste este dinero?», preguntó con voz quebrada.
De 40 años de ahorrar cada peso que me sobraba después de darte todo a ti, respondí sin alzar la voz. De invertir sabiamente el dinero que guardaba mientras tú crecías, de comprar terrenos baratos que ahora valen fortunas, de ser más inteligente de lo que cualquiera de ustedes se imaginó. Carla se llevó las manos a la boca. Tomás seguía mirando la pantalla como si fuera un espejismo. Pero, ¿por qué nunca nos dijiste?, preguntó Carla. La pregunta era tan ingenua que casi me dio risa. ¿Para qué me quisieran por mi dinero en lugar de por quién soy? ¿Para que me valoraran como herencia y no como madre? Tomás dejó el teléfono sobre la mesa y me miró directamente a los ojos por primera vez en años. Mamá, si tenías todo este dinero, ¿por qué vivías como si fueras pobre? Porque no soy mi dinero, Tomás. Soy María de Los Ángeles Ramírez, tu madre, la mujer que te crió con amor y sacrificio. El dinero solo confirma que además de buena madre, soy inteligente con las finanzas. El silencio se extendió durante minutos que se sintieron como horas. Los niños habían terminado de comer y se fueron al jardín a jugar, dejándonos solos con la verdad que flotaba entre nosotros como una bomba a punto de explotar. Finalmente, Tomás habló con voz entrecortada. Mamá, nosotros, yo, no sabía. ¿No sabías qué, hijo? ¿No sabías que tenía dinero? Porque eso no cambia nada de lo que hiciste. Me echaste de tu casa creyendo que era una carga, una anciana inútil que estorbaba en tu vida perfecta. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. Perdóname, mamá. Por favor, perdóname. No sabía que... Ahí está el problema, Tomás. Lo interrumpí, manteniendo la voz firme pero sin crueldad. Tu respeto hacia mí dependía de lo que yo pudiera darte, no de lo que ya te había dado. Carla se aclaró la garganta, visiblemente incómoda. María, si hubiéramos sabido... ¿No habrían actuado diferente?, pregunté, mirándola fijamente. ¿Me habrían tratado mejor? ¿Habrían valorado más mis sacrificios? Ella no pudo responder porque sabíamos la verdad. Sí, me habrían tratado diferente, como tratan las personas a quienes tienen dinero, con respeto interesado, con cariño calculado, con amor condicionado. El problema, continué, es que yo quería que me amaran por ser su madre, no por ser su futura herencia. Quería que me respetaran por los años que dediqué a esta familia, no por los pesos que tenía en el banco. Tomás se puso de pie y comenzó a caminar por el comedor como un animal enjaulado. Mamá, fue un error terrible, pero podemos arreglarlo. Puedes regresar a casa, podemos... ¿A cuál casa, Tomás?, pregunté con calma mortal. ¿A la casa donde me pusieron a dormir en el sofá? ¿Donde escondían mi rosario? ¿Donde me hablaban como si fuera una niña tonta? Ya no va a ser así, suplicó Carla. Podemos darte tu habitación de vuelta. Podemos... No, dije con una firmeza que me sorprendió a mí misma. No voy a regresar a ningún lado. Esta es mi casa ahora. Aquí soy respetada, aquí soy querida, aquí tengo paz. Tomás se dejó caer en la silla, con la cabeza entre las manos. ¿Qué puedo hacer, mamá? Dime qué puedo hacer para que me perdones. Lo miré durante un largo momento. Este hombre de 45 años, llorando como el niño que una vez fue, el mismo que me prometía que nunca me abandonaría. Ya te perdoné, hijo, le dije con una suavidad que salió desde lo más profundo de mi corazón. Te perdoné desde el primer día, porque eso es lo que hacen las madres. Pero perdonar no significa olvidar. Y definitivamente no significa regresar a ser la mujer invisible que fui durante tantos años. Pero somos familia, insistió Carla, con lágrimas corriendo por su maquillaje perfecto. Sí, somos familia, confirmé. Y como familia, van a tener que aceptar la nueva María de Los Ángeles, la que vive en su propia casa, toma sus propias decisiones y se valora a sí misma tanto como valora a otros. Me levanté de la mesa y caminé hacia la ventana que daba al jardín, donde Sofía y Diego corrían entre las flores que yo había plantado con mis propias manos. Pueden venir a visitarme cuando quieran, continué sin voltearme. Los niños siempre serán bienvenidos. Ustedes también, si aprenden a tratarme con el respeto que merezco. Cuando me di la vuelta, Tomás estaba de pie con los brazos extendidos hacia mí. Mamá, por favor. Lo abracé.
no porque hubiera olvidado el dolor, sino porque había aprendido algo fundamental. El amor verdadero incluye límites claros. Te amo, hijo, le susurré al oído, pero el amor ya no incluye permitir que me falten al respeto. Ese día, por primera vez en décadas, fue Tomás quien se fue de mi casa, y yo me quedé en la mía, sabiendo que había encontrado algo más valioso que todo el dinero del mundo, mi propia dignidad. Los días siguientes fueron extraños y maravillosos a la vez. Por primera vez en décadas, despertaba cada mañana sin la ansiedad de tener que demostrar mi valor, sin la necesidad de ser útil para ser querida, sin el miedo constante de molestar o estorbar. Mi rutina se volvió un acto de amor propio que había olvidado que existía. Desayunaba tranquila en mi jardín, leyendo el periódico mientras tomaba café que sabía exactamente como a mí me gustaba. Regaba mis plantas sin prisa, sintiendo la tierra húmeda entre mis dedos y viendo cómo las rosas que había plantado comenzaban a florecer. Pero lo más importante de todo, había empezado a rezar de manera diferente. Señor, le decía cada mañana frente a mi altar, gracias por enseñarme que amarme a mí misma no es un pecado. Gracias por mostrarme que puedo honrarte cuidando el templo que me diste, mi propia vida. El padre Miguel de la parroquia San Juan Bautista se había convertido en mi consejero espiritual. Era un hombre sabio que entendía que la fe también incluía la justicia hacia uno mismo. Doña María, me decía durante nuestras pláticas después de misa, Dios no nos pide que seamos mártires de la ingratitud ajena. Nos pide que amemos, sí, pero el amor verdadero incluye límites sanos. Sus palabras me ayudaron a entender algo fundamental. Durante años había confundido el martirio con la santidad, el sufrimiento innecesario con la virtud cristiana. Una semana después de la comida familiar que cambió todo, Tomás comenzó a llamarme todos los días. Al principio sus llamadas estaban llenas de súplicas y disculpas desesperadas. Mamá, por favor, déjame compensarte, déjame cuidarte como debía hacerlo siempre. Hijo, le respondía con paciencia, no necesito que me cuides. Necesito que me respetes, y el respeto no se compra con culpa. Poco a poco, las llamadas fueron cambiando. Dejó de pedirme perdón en cada conversación y comenzó a preguntarme realmente cómo estaba, qué hacía, cómo me sentía. Por primera vez en años, parecía genuinamente interesado en mi vida como persona, no como función. Carla, por su parte, se había vuelto extrañamente atenta. Me mandaba mensajes preguntando si necesitaba algo. Me invitaba a eventos familiares con una cortesía que antes no existía. Su comportamiento me confirmó algo que había sospechado. Su desprecio hacia mí siempre había estado relacionado con mi aparente falta de recursos. Pero lo más hermoso de todo eran mis nietos. Sofía y Diego comenzaron a visitarme todos los sábados, y era evidente que les encantaba mi nueva casa. Tenían espacio para jugar, un jardín donde podían correr, y una abuela que por fin tenía tiempo y energía emocional para disfrutarlos plenamente. Abuela, me dijo Sofía un sábado mientras horneábamos galletas, me gusta más verte aquí. ¿Te ves más feliz? ¿Sí, mi amor? ¿Por qué crees eso? Porque sonríes más, y tus ojos ya no están tristes. Los niños ven lo que los adultos a veces no queremos reconocer. Mi tristeza había sido tan profunda y constante que hasta una niña de 9 años la había notado. Pero la verdadera transformación llegó un martes por la mañana, cuando decidí hacer algo que había estado rondando mi mente desde que me mudé a Coyoacán. Tomé el metro hacia el sur de la ciudad, hasta llegar a la casa de reposo San José, donde había pasado los peores días de mi vida. La hermana Patricia me recibió con sorpresa genuina. «Doña María, ¿cómo está? ¿Todo bien? ¿Su familia vino por usted?» «Hermana», le dije con una sonrisa que sentía hasta en el alma. «Vengo a hacer una propuesta». Le expliqué mi plan. Quería fundar un programa de apoyo para mujeres mayores que habían sido abandonadas por sus familias. No solo refugio temporal, sino ayuda integral, apoyo psicológico, asesoría legal, actividades que les devolvieran la dignidad y el propósito. «Pero, doña María», me dijo la religiosa con preocupación, «eso requiere mucho dinero, y conocimiento especializado, y permisos». Saqué mi chequera y escribí una cifra que hizo que sus ojos se abrieran como platos. 500,000 pesos para empezar.
El dinero lo tengo, hermana. El conocimiento lo podemos conseguir. Los permisos los podemos tramitar. Lo que necesito es su bendición y su ayuda para identificar a las mujeres que más lo necesitan. Durante las siguientes semanas, mi vida tomó un propósito que no había sentido jamás. Roberto me ayudó con los aspectos legales. El padre Miguel me conectó con trabajadoras sociales católicas y yo comencé a visitar residencias, asilos y refugios buscando mujeres cuyas historias resonaran con la mía. Las encontré por docenas. Estaba doña Carmen, de 72 años, echada de su casa porque su nuera quería el cuarto para hacer un gimnasio. Estaba doña Rosa, de 68, abandonada en un asilo porque sus hijos no tenían tiempo para cuidarla después de su derrame cerebral. Estaba doña Esperanza, de 75, viviendo en la calle porque el hijo por quien había sacrificado todo la había estafado y le había quitado su casa. Cada historia era un eco de la mía. Cada mujer era un reflejo de lo que yo podría haber sido si no hubiera tenido la fortuna de mis ahorros secretos. Casa de Esperanza fue el nombre que elegí para el hogar. Lo instalé en una propiedad grande que compré en Xochimilco, con jardines amplios, habitaciones dignas y espacios comunes diseñados para la convivencia y la sanación emocional. No era una residencia de ancianos. Era un hogar de mujeres que estaban redescubriendo su valor. Contraté a profesionales especializados, psicólogos, trabajadores sociales, fisioterapeutas, incluso un capellán para las que quisieran acompañamiento espiritual. Pero lo más importante que ofrecíamos no se podía contratar: respeto, cariño genuino y la certeza de que cada mujer que llegaba ahí tenía valor inherente, independientemente de lo que su familia hubiera decidido sobre ella. El día de la inauguración, hace 3 meses, llegaron muchas personas. Roberto con su familia, el padre Miguel con algunos feligreses, los profesionales que trabajarían en el proyecto y, por supuesto, las primeras 12 mujeres que serían residentes. Pero la sorpresa más grande fue ver llegar a Tomás, Carla y los niños. «Mamá», me dijo Tomás con lágrimas en los ojos, «estoy tan orgulloso de ti. Esto es extraordinario». «Abuela», me susurró Sofía, «¿vas a vivir aquí también?» «No, mi amor», le respondí. «Yo tengo mi propia casa, pero vengo aquí a trabajar, a ayudar a otras abuelitas que necesitan cariño». Carla se acercó a mí con una humildad que nunca había visto en ella. «María, lo que estás haciendo es hermoso. ¿Hay algo en lo que pueda ayudar?» Era la primera vez que me ofrecía ayuda sin que yo se la pidiera. «¿Sí?», le dije después de pensarlo un momento. «Los martes por la tarde damos talleres de manualidades. Si quieres venir a enseñarles algo de lo que sabes hacer, seguro les encantaría». Y para mi sorpresa, lo hizo. Carla comenzó a ir todos los martes, enseñando técnicas de maquillaje y cuidado personal que hacían que las mujeres se sintieran hermosas de nuevo. Tomás también encontró su manera de ayudar. Usó sus contactos profesionales para conseguir donaciones de empresas y comenzó a manejar algunas cuestiones administrativas del hogar. Pero lo más importante de todo era ver cómo estas mujeres, que habían llegado rotas y sin esperanza, comenzaban a florecer de nuevo. Doña Carmen aprendió a usar una computadora y comenzó a escribir sus memorias. Doña Rosa se convirtió en la cocinera oficial y sus recetas tradicionales se volvieron la especialidad de la casa. Doña Esperanza descubrió que tenía talento para la jardinería y transformó el patio en un paraíso de flores y plantas. «Doña María», me dijo doña Carmen una tarde mientras tomábamos té en el jardín, «usted nos devolvió algo que pensábamos que habíamos perdido para siempre». «¿Qué cosa, doña Carmen?» «La esperanza de que todavía servimos para algo, de que nuestra vida todavía tiene propósito». En ese momento entendí por qué Dios había permitido que pasara por todo ese dolor. No había sido un castigo, había sido una preparación. Había tenido que tocar fondo para entender el sufrimiento de otras mujeres como yo, para poder ayudarlas desde un lugar de verdadera comprensión. Esa noche, en mi casa de Coyoacán, me arrodillé frente a mi altar y oré con una gratitud que me salía desde lo más profundo del alma. «Gracias, Diosito Santo», susurré, «por enseñarme que el dolor puede convertirse en propósito.
por mostrarme que el abandono puede transformarse en refugio para otras, por hacer que mi historia de sufrimiento se convirtiera en esperanza para tantas. Por primera vez en mi vida, entendí completamente lo que significaba ser bendecida, no por lo que tenía, sino por lo que podía dar, no por mi familia perfecta, sino por mi familia elegida, no por mi pasado sin dolor, sino por mi presente lleno de propósito. Hoy, 6 meses después de aquel domingo que cambió mi vida para siempre, me siento en mi jardín de Coyoacán viendo el atardecer mientras escribo estas líneas. Las rosas que planté han florecido magníficamente, llenando el aire con su perfume dulce, y por primera vez en décadas, puedo decir con absoluta certeza que soy feliz. No la felicidad que depende de otros, sino esa paz profunda que viene de saber quién eres y valorarte por ello. Casa de Esperanza ha crecido más de lo que jamás imaginé. Ahora albergamos a 23 mujeres y tenemos lista de espera. Cada semana llegan nuevas solicitudes. Hijas que nos escriben pidiendo ayuda para sus madres abandonadas, trabajadoras sociales que nos refieren casos, y a veces las propias mujeres que han escuchado de nosotras y llegan buscando una segunda oportunidad para vivir con dignidad. La historia que más me llegó al corazón fue la de Doña Luz, una mujer de 80 años que llegó hace 2 meses. Sus 3 hijos la habían internado en un asilo público terrible, donde la comida era escasa y el trato inhumano. Cuando la encontramos, pesaba apenas 40 kilos y no había hablado en semanas. «¿Es que ya para qué?», me dijo el primer día que logré que pronunciara algunas palabras. «Si a nadie le importo, ¿para qué gastar saliva?». Hoy, Doña Luz es la primera en levantarse cada mañana para preparar el desayuno comunal. Ha recuperado 15 kilos, se arregla el cabello todas las mañanas y ríe con una alegría que contagia a todas. Ayer me dijo algo que se me quedó grabado en el alma. «Doña María, usted no solo me salvó la vida, me devolvió las ganas de vivirla». Pero el verdadero milagro no ha sido solo la transformación de estas mujeres. Ha sido la transformación de mi propia familia. Tomás ahora me visita todos los miércoles. No por obligación, sino porque realmente disfruta nuestra compañía. Hemos comenzado a conocernos como personas adultas, no solo como madre e hijo. Me cuenta de sus proyectos en el trabajo, de sus preocupaciones como padre, de sus sueños para el futuro. Y yo le hablo de mis propios proyectos, de las mujeres que ayudamos, de los planes que tengo para expandir Casa de Esperanza. «Mamá», me dijo la semana pasada mientras caminábamos por mi jardín, «nunca me imaginé que fueras tan fuerte, tan capaz, tan sabia». «Siempre fui así, hijo», le respondí con una sonrisa. «Solo que antes usaba toda mi energía en cuidar a otros y no me quedaba nada para mostrar quién era realmente». Carla también ha cambiado. Su trabajo voluntario en Casa de Esperanza la ha sensibilizado de maneras que nunca esperé. Hace un mes me trajo a su propia madre, que estaba pasando por una depresión severa después de que su esposo muriera. «María», me dijo con lágrimas en los ojos, «mi mamá no quiere comer, no quiere salir de su cuarto. Tú entiendes esto mejor que nadie. ¿Podrías hablar con ella?» Pasé toda una tarde con la señora Elena, escuchando su dolor, compartiendo mi propia experiencia de soledad y ayudándola a entender que la vida después de las pérdidas grandes sí es posible. No igual que antes, pero sí valiosa. Hoy, Elena viene a Casa de Esperanza 2 veces por semana para ayudar con los talleres de costura y está considerando mudarse permanentemente. No porque no tenga familia, sino porque ha encontrado en nuestro hogar una comunidad que la valora por quien es, no por a quién pertenece. Los nietos han sido mi mayor alegría. Sofía y Diego pasan conmigo todos los sábados, y su relación conmigo se ha vuelto más profunda y genuina. Ya no soy solo la abuela que los cuida cuando sus padres están ocupados. Soy su cómplice, su confidente, su ejemplo de que las mujeres mayores también pueden tener vidas emocionantes y llenas de propósito. «Abuela», me dijo Sofía la semana pasada mientras me ayudaba a plantar nuevas flores, «cuando yo sea grande, quiero ser como tú, fuerte e independiente». «Mija», le respondí, «puedes ser fuerte e independiente a cualquier edad. No tienes que esperar a ser grande». Diego, por su parte,
se ha vuelto el pequeño embajador de Casa de Esperanza en su escuela. Ha organizado colectas de juguetes, libros y ropa, y ha logrado que varios compañeros vengan con sus padres a conocer nuestro proyecto. Es que mi abuela ayuda a señoras que estaban tristes. Explica con esa simplicidad hermosa de los niños. Y ahora ya no están tristes. Pero quizás el cambio más profundo ha sido el mío. He aprendido que el amor verdadero no es dar hasta quedarte vacía. El amor verdadero es darte a ti misma el mismo cariño que das a otros. He aprendido que poner límites no es ser egoísta, es ser sabia. He aprendido que mi valor no depende de qué tan útil sea para otros, sino de qué tan auténtica soy conmigo misma. Mi relación con Dios también se ha transformado. Ya no le ruego que cambie a las personas que me rodean. Le agradezco por darme la fuerza para cambiar yo. Ya no le pido que me mande amor desde afuera. Le pido que me ayude a reconocer el amor que ya vive dentro de mí. Señor, le digo cada mañana en mi oración, gracias por enseñarme que ser cristiana no significa ser mártir. Significa amar como tú amas, con sabiduría, con límites sanos y con respeto por la dignidad propia y ajena. El padre Miguel me dijo algo la semana pasada que resume perfectamente mi nueva comprensión de la fe. Doña María, usted está viviendo el verdadero mensaje de Cristo, no el sufrimiento por el sufrimiento, sino el amor transformador que convierte el dolor en sanación para otros. Casa de Esperanza se ha convertido en algo más grande de lo que jamás soñé. No solo es un hogar para mujeres abandonadas, es un ejemplo de que nunca es demasiado tarde para comenzar de nuevo, de que la vejez puede ser una etapa de florecimiento en lugar de decline, de que las mujeres mayores tenemos sabiduría, experiencia y amor que ofrecer al mundo. Hemos comenzado a dar charlas en iglesias, escuelas y centros comunitarios sobre el valor de las personas mayores y la importancia de tratarlas con dignidad. Varias ciudades del país nos han contactado para replicar nuestro modelo, y estamos trabajando en un manual que permita a otras comunidades crear sus propias casas de esperanza. Roberto, mi querido sobrino que fue mi primer cómplice en esta transformación, me ayuda ahora a manejar las finanzas del proyecto. La semana pasada me mostró los números. No solo hemos ayudado a decenas de mujeres, sino que nuestro trabajo ha inspirado donaciones de toda la República. Personas que escuchan nuestras historias se sienten motivadas a apoyar a sus propias madres y abuelas, o a contribuir económicamente con nuestro proyecto. Tía María, me dijo con orgullo, usted no solo cambió su vida, está cambiando la vida de familias enteras en todo el país. Esta mañana recibí una carta que me hizo llorar de alegría. Era de una mujer en Guadalajara que había escuchado nuestra historia en la radio. Doña María, mi madre tiene 73 años, y hace 2 años la mandé a un asilo porque pensé que sería mejor para ella. Después de escuchar su historia, me di cuenta de que lo hice por comodidad mía, no por su bienestar. Ayer fui a buscarla y le pedí perdón. Ahora está viviendo conmigo otra vez, pero esta vez con el respeto que siempre mereció. Gracias por enseñarme que nunca es demasiado tarde para rectificar. Estas cartas llegan todas las semanas, y cada una me confirma que mi dolor no fue en vano, que Dios realmente puede convertir las cenizas en belleza, el luto en alegría, el abandono en refugio para otros. Cuando reflexiono sobre todo lo que ha pasado, no siento rencor hacia Tomás y Carla, siento gratitud. Su decisión de echarme de la casa fue el empujón que necesitaba para descubrir quién era realmente, para dejar de vivir en función de otros y comenzar a vivir en función de mi propósito. Ahora, mientras escribo estas líneas en mi jardín, con el sonido de las fuentes que mandé instalar y el aroma de las rosas que planté con mis propias manos, puedo decir que soy la mujer más bendecida del mundo. No porque mi vida sea perfecta, sino porque finalmente es auténticamente mía. Esta noche, como todas las noches, me voy a arrodillar frente a mi altar y voy a darle gracias a Dios por cada lágrima que derramé, porque cada una de ellas regó la semilla de la mujer en la que me he convertido. Y mañana, como todos los días, me voy a levantar sabiendo que tengo propósito, que tengo valor y que mi historia puede ser esperanza para alguien más que se siente perdida en la oscuridad. Porque aprendí que nunca es demasiado tarde para florecer.
Nunca es demasiado tarde para descubrir tu valor. Y nunca es demasiado tarde para convertir tu dolor en el refugio que otra persona necesita. Y ahora te pregunto a ti que me has escuchado hasta aquí. ¿Alguna vez has vivido o conoces a alguien que haya pasado por algo parecido? ¿Cómo los ayudó la fe en esos momentos difíciles? Cuéntamelo en los comentarios. Y si esta historia te tocó el corazón, déjame tu like y suscríbete al canal para que este mensaje llegue a alguien que necesita escucharlo. Que Dios bendiga a todos los que han pasado por algo así. En el nombre de Jesús. Amén.